Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos el relato de lo que se ha llamado el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Había diferentes opiniones, hubo discusiones fuertes. Al final, de acuerdo con toda la Iglesia, tomaron una decisión conforme el Espíritu Santo se lo inspiraba. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barrabás, y a Silas, Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ello esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro,
sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Dios, que te alaben los pueblos, que te alaben. Todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis. En su visión de nuevo cielo, San Juan contempló algo maravilloso. No había templo porque el templo es el Cordero. La luz que ilumina la ciudad es la gloria de Dios y del Cordero. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas, y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Juan. En este pasaje evangélico, Jesús nos habla de su intimidad personal. El Padre y Cristo habitan en el que ama a Cristo. El Espíritu Santo va a ser el agente que interprete la palabra de Dios, pero no aisladamente, sino en comunidad. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir que me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando sucedan, crean. Palabra del Señor. Resucitó, resucitó, Él está vivo, lo siento, lo siento, lo siento en todo mi ser. Resucitó, 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 Él está vivo, lo siento, lo siento, lo siento en todo mi ser. Resucitó, resucitó. Quisiera comenzar felicitando a Manuel y a Paula, que cumplen 50 años de matrimonio. Pónganse de pie para verlo. Para los que dicen que no se puede, lo que pasa es que no tienen vergüenza. Sí se puede, y se puede muy bien, gracias a Dios. Gente fiel. En este sexto domingo de Pascua, la iglesia nos prepara. Ya el domingo que viene es el domingo de la Ascensión, después viene otro domingo y después viene Pentecostés. Prácticamente ya estamos cerrando todo este tiempo tan hermoso, el tiempo de Pascua. Y ya más o menos pues nos van preparando para que nos quedemos ya. La resurrección ya viene, por ahí viene, el domingo que viene la Ascensión. Y la iglesia, este domingo es muy particular. Hay que volver a leerla después con la explicación que yo les dé.
más lo que usted pueda también añadir, por supuesto. Usted puede ir buscando qué es lo que nos están tratando de decir. Y lo que nos están tratando de decir es algo hermoso, muy hermoso, que mucha gente lo pierde, mucha gente lo pierde. El católico light, no le hable de esto porque no te va a entender. Esto tiene mucho que ver con lo que Cristo tenía en mente cuando pensó en la iglesia, que hoy en día es muy lejos de lo que él pensó. Y todo lo que está pasando, yo lo interpreto como que es un llamado de Dios para volver a lo que era. A veces uno dice, mira, la pobreza, todo. Sí, pero es que siempre estamos buscando los particulares y hay que buscar la generalidad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es? Si usted tiene un poquito de curiosidad, de sensibilidad, se da cuenta de que aquí está pasando algo. No hay tranquilidad donde quiera, que si las armas nucleares de Irak, que si Venezuela. Fíjate que no hay donde tú te asomes, que si el fuego en Notre Dame, que si la manifestación, no sé, cosa. Es algo que tú te levantas por la mañana y dices, ¿y hoy qué va a pasar? La gente, no, eso siempre ha sido así. No. Hay como una ansiedad, porque lo dice la palabra. Lo que pasa es que uno no lee la palabra. Bueno, no, todo el mundo no lo hace, pero dice que la creación entera está sufriendo dolores de parto. Es decir, aquí está pasando algo, porque está por nacer algo. Porque en medio de todo este revolú que los seres humanos hemos creado, Dios está haciendo su obra. No lo crean que no, Dios está muy presente. De hecho, esa frase que yo les tengo, el silencio de Dios no es presencia, es ausencia. No es ausencia, es presencia de Dios. Porque esté callado no significa que no está ahí. Y esto lo trae, y los que estuvieron conmigo en el taller de los cofrades, ¿se acuerdan? Lo van a escuchar por segunda vez, así que paciencia, porque la mayoría de la gente no estaba allí. Tiene que ver con el misterio. El misterio. De hecho, todo el cristianismo es un misterio de amor de Dios. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el misterio, porque la gente cuando habla de misterio piensa de películas de misterio y no sabe ni lo que es la película de misterio, porque hay una cosa que es misterio, hay otra cosa que es horror y otra cosa que es suspenso. La mayoría de las películas que usted ve son películas de horror o de suspenso. ¿Cuáles son las de suspenso? La policía, quién mató a quién robó en el banco, parece que sí, pero que no fue. Eso es suspenso. Yo creo que fue ella la que lo mató. No fue aquello. ¿Qué cosa es eso? Un suspenso, tú no sabes. Y a veces fue el que tú menos crees. ¿Ves? Ese jura. Horror. El vampiro, el hombre lobo, todo eso es horror. ¿Ves? ¿Qué cosa es misterio? Lo que está ahí, pero usted no lo puede entender. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo podemos constatar aquí en Puerto Rico. Está la gente los que son de las partes de las montañas, especialmente en el invierno, hay mucha neblina. No tanta como en otros lugares. Si alguna vez van a California, especialmente ahora viene la cosa sabrosa, en verano, y van a San Francisco, que para mí es la ciudad más linda que tiene Estados Unidos. ¿Nunca han ido a San Francisco? Es preciosa, ¿verdad qué linda? Es hermosa, es hermosa. Pero en San Francisco, debido al agua del Pacífico con la montaña, hay una combustión que se crea, que hay unas neblinas por la noche y un frío en julio, que yo me tuve que comprar un abrigo. Yo venía de Los Ángeles con un calor insoportable, íbamos un grupo y iba con bermudas y todo. Y cuando entramos, bueno, yo me tuve que ir para Barrio Chino a comprarme un abrigo enguatado porque es que no podía, era un frío tremendo. Estaba, ¿tú sabes cuánto? En julio, al final, a 34. Porque baja una cosa, esa combustión. Y es una neblina tan densa, pero tan densa, que ella está aquí y yo no la veo. Pero, cuidado, que sí está ahí. Ese es el misterio, Carlota, ese es el misterio. Que tú no lo ves, pero está ahí.
Dios es un misterio. Porque yo no lo vea, no está ahí. Sí está ahí. Y esa es la cuestión. Pero ¿qué pasa? Que nos tocó vivir en un momento histórico donde el ambiente no nos ayuda al misterio. Todo es muy crudo. Fíjense que hoy todo el mundo, todo es tan crudo hoy. No hay romanticismo, todo es, ¿verdad? Pues, antiguamente te daba una noticia, ahora tú estás desangrándose y hay un hueco y la cámara metida en el hueco. ¿Y cómo usted se siente con un hueco? ¿Ve? O sea, son unas cosas, pero oye, pero las películas, el lenguaje, la gente, pero entonces, cuando usted vive en este ambiente, el misterio es muy difícil. Porque todo hoy hay que probarlo y podrán hacer todo lo que les dé la gana, no van a poder probar. Porque fíjense que eso no hay que ir a ningún lado, tú misma. El sol está ahí. Yo no lo puedo mirar a las 12 del día porque se me quema la córnea, pero no deja que estar ahí. El fondo del mar es un misterio, porque no es que no esté ahí, pero nosotros no podemos llegar porque nos reventamos. El cuerpo humano es un misterio. ¿Cuántas veces dice, se muere, y no se murió? Y la otra que salió del gimnasio, que estaba más grande que un cricket, se murió. ¿Se acuerdan del testimonio de Miguel Marrero? Acuérdense que yo soy protagonista con él de todo eso. Y yo me acuerdo cuando él llegó y me dijo, padre, me acaba de decir que tengo 3 meses. Entonces yo lo viví con él. Y mírenlo ahí, 13 años después. ¿Por qué? Porque la vida es un misterio. Los hijos, todos nacen por el mismo lado, salen por el mismo huequito, todos fueron concebidos y cada hijo es un misterio. Pero ¿por qué este muchacho salió así? Porque el ser humano es un misterio. Pero en el mundo de hoy no le gusta porque el mundo de hoy es muy crudo. Entonces, todo hay que probarlo, todo hay que probarlo. Y lo estamos dando siempre de narices porque no todo lo vas a poder probar. No todo lo vas a poder probar. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está haciendo en el día de hoy la iglesia? Dice, suban, busquen el misterio, entren en Dios. Todo. Y eso es una lástima porque la iglesia, con esa sabiduría milenaria, que no la queremos porque nadie quiere ser viejo, pues claro, como nos hemos peleado con lo que era antes, porque lo que era antes significa que si yo vivía antes, ¿qué cosa soy? Viejo, y nadie quiere. No, yo no me acuerdo de eso, pero ve acá si tú tienes 60 años. ¿Ustedes se han dado cuenta? Claro, yo me pinto, me hice la cirugía para aparentar. No, yo no sé de eso, pero usted, para no ser que sea normal, porque tiene que haber estado en Puerto Rico en ese momento. O sea, no queremos. Pero la iglesia cuando recordaba, entonces fíjense que las iglesias nuestras ya no dicen mucho. Vayan a una iglesia vieja. Váyanse para la isla. Para que ustedes dicen, a mí es simpático, porque la gente dice, ay, esta iglesia huele a iglesia. ¿Y qué cosa era esa? ¿Qué cosa es que una iglesia huele a iglesia? ¿Qué significa eso? ¿Qué? No es presencia de Dios que huele incienso. Pero había incienso, ahora la gente le da alergia. Parece que la gente no tenía ninguno de esos padecimientos porque incienso había por donde quiera. Bueno, si vas a Toledo, había un turiferario que es del tamaño del techo aquí, que los turistas van en el Corpus Christi que viene ahora. Eso es famoso, es un turiferario, un incensario, que es del techo al piso y de un banco al otro. Y está colgado. Y entonces el Corpus Christi lo llenan de incienso y lo sueltan. Entonces ve hace esa iglesia parece, ahí está la neblina de San Francisco. Y aquello es impresionante, la gente va a ver eso, el turiferario de la Catedral de Toledo. ¿A qué no saben por qué era? María del Carmen, tú que estás en los altos místicos de la vida, estás tú con Lila, ustedes son allá que están en el cuarto cielo. ¿Por qué? No tiene nada que ver con eso. La gente no se bañaba y había mucha peste y había que perfumar la iglesia.
Eso era todo. Nadie se bañaba, y vegeta, que si era cerrada, había una agua. Entonces hacía, y era perfumar la iglesia. Muy práctico. ¿Ves? Sí, o sea, nosotros tenemos una historia que tiene 2019 años, pero en esa iglesia está hecha de tal manera que cuando tú entrabas, las ventanas, los vitrales, la arquitectura y la altura te ayudaban para que cuando tú entraras hicieras esto. Miraras para arriba. Que se llama el gótico. La iglesia gótica, tú entras, Notre Dame, que por poquito se nos quema. Tú entras en Notre Dame, que gracias a Dios todo eso se salvó, porque hicieron la catedral. Esto no lo dijeron porque había que hacer la noticia y que se quemó. No se quemó tanto, gracias a Dios. El techo, había un doble techo de cobre. ¿En qué tiempo? Un techo de cobre, y cuando colapsó parte del techo cayó encima del cobre y por eso no cayó abajo. Y se salvaron muchas cosas. Y se salvaron los vitrales. Los vitrales. Y todos los vitrales, ¿de qué color son? Hay un color que predomina en todos los vitrales de Notre Dame y de todas las iglesias góticas. ¿Qué color es? El azul. Y todavía no existía el PNP. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mira lo que ellos tenían. Cuando entres, y no había casi imágenes, eran estas ventanas inmensas. El arco de 3 puntas, altísimo. Usted entraba, cuando entraba el sol, todo se llenaba de azul del cielo, para que cuando usted entrara en ese recinto sagrado, usted mirara hacia dónde, hacia el cielo. ¿Y por qué tenía el latín? ¿Por qué tenía el latín? Michelle, una mujer ilustrada, ¿por qué tenía el latín? Porque era un idioma que solamente se hablaba cuando se hablaba con Dios. Igual que el hebreo. Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. El hebreo se utilizaba en el templo para hablar con Dios. ¿Ve cómo todo era? O sea, cuando voy a hablar con Dios, que no sé si ustedes saben lo que decía Carlos V. Carlos V fue Carlos I de España y Carlos V de Alemania, el Sacro Imperio Romano, un hombre que tuvo mucho, el hijo de Felipe II, un hombre que tuvo, ese es el que tenía el imperio donde no se ponía el sol, porque cuando se ponía en Europa salía en América, o sea que era cuando España tenía un poderío tremendo, y era un hombre hermoso, un hombre y un gallardo y un tremendo líder, y él decía aquello, dice, cuando yo le hablo a las mujeres, le hablo en italiano. Cuando le hablo a los diplomáticos, le hablo en francés. Cuando le hablo a mi caballo, le hablo en alemán. Y cuando hablo con Dios, hablo en castellano. O sea, como todo tenía un sabor a sube. Este momento no es así. Por eso nos cuesta mucho. Mira las iglesias que tenemos. Yo traté de arreglarlo un poquito, pero si yo hubiera hecho esta iglesia jamás hubiera sido así. Jamás. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que ayudarnos. Nosotros no queremos, porque nos tocó, que aparte que no lo estamos haciendo tan bien, somos muy soberbios, porque a mí nadie me tiene que decir, pues yo soy el hombre del siglo XXI, y no, así no se puede. Mira ahora mismo, estos hermanos cumplen 50 años. Pero el otro día, por cierto, Michael, su hijo, que es Michael, nuestro querido Michael, me enseñó unas fotografías de ellos. Y uno dice, ¿cómo es que lo hemos embarrado todo? Yo me da mucha pena con los jóvenes. Los jóvenes no saben lo que es un romance. Los jóvenes nunca van a entender lo que ellos están celebrando. No, porque esta gente empezó bien. Y lo que empieza bien. O sea, eso de, fui a visitar a tu casa. No, eso se acabó. Entonces, por eso ustedes ven que los matrimonios no funcionan. Porque es que una buena comida hay que prepararla, señores. A mí pues, Andrea, que es la señora que me cuida la casa, ella es muy buena. Y entonces dice, padre,
hoy le hice, a veces me dice, padre, ¿qué usted va a comer? Y como yo no, con la comida nunca tengo buenas relaciones, entonces dice, padre, a lo mejor el pollo no sabe muy bien porque es que lo tuve que descongelar. Y no es lo mismo descongelarlo de ahora para después que cuando yo sazono el pollo, es verdad. Es verdad. Una comida bien preparada, que es un chef muy famoso, ¿verdad? No es lo mismo cuando usted prepara las comidas que cuando usted las saca del freezer, la mete y saca. ¿Es verdad? Nosotros nos sazonamos la vida. Nosotros nos sazonamos nuestra relación con Dios. Por eso es que todo es tan... Ay, yo no siento nada. Pero ¿cómo vas a estar sintiendo algo si está congelado? Y la gente va a las iglesias y se queda dormida en los bancos. Pues chico, quédate en la casa y duerme. ¿Sabes lo que es una misa completa? Pues quédate en la casa, hijo, porque así no va. Y ustedes no se rían de esto, esto es muy serio. Estamos hablando de que hay una estructura terrenal, la iglesia visible, para que nos lleve a la iglesia invisible, que es la segunda lectura de hoy. Léala, esa es la iglesia, la que baja del cielo, la que es totalmente adornada con piedras preciosas, la que no tiene ni sol ni luna porque el Cordero la ilumina con su gloria. Esa es la iglesia, esa es la iglesia que existe, esa es la que tenía Cristo en la cabeza. No esto de que yo me duermo y que ya fue a misa. Usted no fue a misa, usted durmió en la misa. Usted llegó tarde, ¿cómo yo voy a llegar a casa tuya que me has preparado tremenda comida y llego tarde? ¿Pero qué es eso? Entonces por eso estamos como estamos. Por eso, yo no siento nada, ni vas a sentir nada mientras sigas así. Porque todo lo que merece la pena en la vida necesita tiempo. Todo necesita tiempo. Si tú quieres un buen matrimonio de 50 años, papito, tienes que trabajarlo. Pues yo lo podía llamar a ti, a Paula y a Manuel y decirle, 50 años fueron una bolita pitcher. Mucho trabajo, ¿sí o no? Claro, hijo. Pero desde el principio, y voy a hablar por ustedes y nunca me han hablado de esto, desde el principio ustedes se propusieron que esto trabajara, ¿sí o no? Claro. No es hacer lo que me da la gana. No, así no funciona. Y hay un noviazgo, y hay un matrimonio, y están los primeros años, y están los hijos. Tienes que estructurarlo y coger una Biblia y poner el modelo para seguir. Nosotros no hemos querido hacer eso y nos estamos cavando la tumba. Porque yo les pregunto si este es un mundo que a uno le gusta vivir en él. Una isla tan linda que no se puede caminar de noche porque te asaltan. Donde la vida del ser humano no vale nada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Muy sencillo. Perdimos a Dios en el camino. Entonces, ¿qué cosa hoy? Y fíjense si esto es serio, y no son inventos míos, que dice la palabra de Dios lo siguiente: no digan malas palabras. Imagínate tú, no digan malas palabras, porque las malas palabras entristecen el espíritu. Imagínate tú, en Puerto Rico estará en una tristeza total. Porque aquí ahora para todo hay que decir una palabrita, que ahora todo empieza con C y termina con N. Yo no sé qué, es una cosa, pero no es aquí. En Estados Unidos todo empieza con F. Pero vean acá, en el cine no hay una película, pero pues los guionistas no saben meter otra palabra. El idioma de Shakespeare, de Milton, no tiene otra palabra que esa. Es que no saben. Ayer estaba hablando precisamente con Michael y me decía, padre, en Broadway, digo, no, ahora, ¿sabes lo que está ahora estrenándose en Broadway? Imagínate estrenándose un estreno que no sabe, My Fair Lady, que le hizo Julie Andrews cuando tenía 20 y pico de años. Pero, ¿y por qué no hay nada bueno? Porque no tienen imaginación, no hay creatividad, todo lo que hace nuevo es una porquería. El encueramiento, la mala palabra, todo es tan crudo. Entonces la gente no sueña. Ustedes mismas, las mujeres, ustedes se vestían que era espectacular. Tú las ves tiradas. Alguien me decía, los hippies. Digo, no, si los hippies eran elegantes. Es una cosa, ¿qué pasó aquí? Dios se nos perdió en el camino. Dios es la belleza, Dios es la bondad, Dios es la nobleza.
Y cuando tú quitas a Dios, ¿qué te queda? Con una vida muy cruda. Muy cruda. Ya no miras para arriba, ¿para dónde miras? Para el piso. Fíjate que usted vaya, y si ustedes no me creen, cuando usted vaya a la cita médica, que los que estamos aquí casi todos vamos a citas médicas, cuando usted vaya a la próxima cita médica, entre en el ascensor. Yo no sé si que la gente se va a hacer la prueba y están en ayuna, pero es una cara de perro que todo el mundo tiene. Dice, buenos días, buenos días. Digo, aquí todo el mundo se estará muriendo porque tienen una cara. Es una cosa. Entonces, la mala educación, vas a un lugar, las contesta. ¿Pero qué le pasa a ella? Ya yo se lo digo a la gente, se las regalo. Le digo, ¿qué le pasa a usted? Yo se lo digo. Mira, ahí hay una muchacha de Burger King de aquí. Ay, esa niña pobrecita. Eso es un limón con vinagre. Ay, Cristo amado. Cuando ella te trata, ya se te quitó el hambre. Porque es una cosa, pobre mujer, vivir así no es vivir. Un mundo que tiene tanto. Un mundo que tiene tanto. Pero tenemos mucho y no tenemos nada. A mí me da mucha pena con los muchachos, porque qué bonito era enamorar a una muchacha, qué bonito. La muchacha se sale contradiza, la cosa. Ahora no, ahora ella es la que paga en motel. Te manda, mírame a mí en cuera, tan lindo cuando, yo me imagino cuando una persona, cuando se entrega a otra, ¿verdad? No, si todo el mundo está en cuero por la calle, ¿qué vas a ver? Imagínate tú que en la Inglaterra del siglo XVIII, tú sabes cómo los hombres se excitaban cuando la mujer le enseñaba el tobillo. Imagínate tú. Hoy ni el tobillo de la gallina. Ahora está las tetas afuera, la cosa. Entonces, claro, por eso los hombres se han metido en aberraciones, porque como ya lo ven todas, vamos a experimentar algo más, porque es que es una cosa, y yo le digo todo esto, ¿y por qué? Hoy nos están diciendo, sube porque aquí abajo no es. Y yo le voy a dejar con un ejemplito muy sencillito, para que usted entonces después decida dónde va a vivir. Imagínense que estamos en un de esos edificios. Ahora cuando estuve viendo a mi sobrina nieta, que ayer cumplió 2 meses, qué linda está, es una muñequita. Es que en esa familia todo el mundo es lindo, yo no sé qué. Y entonces pues fui con mi hermana, que después le explico. Acuérdenme que tengo que decirle algo de Aurora. Acuérdense, los que son curiosos, padre, no debe decir algo de Aurora, no lo voy a decir ahora, pero de Aurora. Y fui con mi hermana a algo de Aurora. Estábamos en lo que es ahora la costa de Miami, que es algo espectacular. Ya estamos compitiendo con Nueva York, porque es que son esos edificios. Yo no viviré ahí. A mí me da un miedo. Edificios de 80 pisos. O sea, entonces tú lo ves arriba, son bellezas, porque cada uno, los arquitectos están compitiendo. Hay uno que es todo en azul y plata. Es una cosa que brilla, una cosa impresionante. Y les pongo este ejemplo, porque ahora imagínense usted, en ese mismo edificio, la persona que vive en el primer piso. La persona que vive en el primer piso está en un edificio que los apartamentos empiezan en 1 millón. Empiezan. No va para abajo, va para arriba. O sea, no, de 1 millón para abajo, no, de 1 millón para arriba. Entonces, usted tiene 14, 15 millones de dólares, y usted viene y usted se compra su apartamento en el primer piso. Raymond, ¿qué tú ves en el primer piso? El parqueo, la cosa, el zafacón que está ahí atrás. Por la mañana, cuando estén cortando la grama, te van a escuchar esas cosas, ¿verdad? Pero hay que cortar la grama. Y Viviana se compró el penthouse. Ella no ve nada de parqueo, pues ella tiene hasta una tarjeta que sube directo. Y cuando ella abre el balcón, ella está viendo el final del mar. Los cruceros, ahí arriba no se sienta nada. Los pajaritos, hay alguno que llega hasta ahí arriba.
y los dos viven en el mismo edificio. La iglesia era para vivir en el penthouse y el mundo era para vivir en el primero. ¿Dónde usted ha comprado su apartamento? Porque a nosotros se nos dio la llave del penthouse. ¿Por qué tú vives en el primer piso? Amén. Después, hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, como hijos de Dios, vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Sabiendo que somos hermanos y que Dios vive en nosotros, si guardamos su palabra, Dios vive en nosotros si guardamos su palabra. Oremos con confianza diciendo, Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. Oremos, hermanos, para que los cristianos anunciemos que la resurrección de Cristo es nuestra propia resurrección. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo inspire, guíe y lleve a término los proyectos pastorales de nuestro arzobispo Roberto. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo se derrame generosamente en todos los que proclamamos la victoria de Cristo y ponemos en Él nuestra esperanza. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Oremos, hermanos, para que la paz que produce de Dios sea un día una realidad en los que viven en pecado y los pueblos que están divididos por el odio y la guerra. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos enfermos, que sean confortados y los que sufren opresión se vean liberados. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, nos haga fraternos, tolerantes y misericordiosos. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz. Ahora, mano en silencio, presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Para que el Señor siga derramando su gracia sobre Manuel Limeri y Paula Arroyo en este su 50 aniversario y para que su matrimonio siga atrayendo almas para Dios, roguemos al Señor. Señor, danos tu paz. Danos tu paz, Señor, y que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones, para que te alabemos en espíritu y verdad, y un día podamos gozar de la resurrección de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a pedirle a Dios por esta ofrenda que vamos a ofrecer. Yo creo que muchas de las cosas, ¿verdad?, la aportación, el tiempo, los talentos que la gente muchas veces tiene y no da a la iglesia, tiene que ver con lo que yo le digo. Cuando yo oigo a la gente por ahí diciendo, no, que si la iglesia tiene mucho dinero, que si los tesoros, digo, ¿de dónde salió esta cosa? Es una ignorancia, y a veces lo más triste es que hasta los mismos medios de comunicación, porque no se preparan, a veces periodismo, en todas sus dimensiones, televisado, radial,
Y digo, pero ¿esta gente de qué está hablando? Yo tengo una vez, yo cuando era vicario de familia, de comunicaciones, estuvimos hablando, pero después me cambiaron por otra cosa. Pero yo quería empezar a hacer unos talleres para los medios, para que están informando de cosas que entonces le ponen título a la gente que no tiene. Digo, pero mira, para reportar algo hay que conocer. No saben. Y católicos que, no, yo lo leí, no sé, pero hijo, pero ¿qué fue lo que tú leíste? ¿De dónde tú sacas la información? No, que yo no di en la misa porque el cura se lo coge. No, ustedes se ríen, ustedes tienen que haberlo oído. Que el Vaticano venda, que unas estupideces, porque como le dije el otro día, tuve con una señora, después dice, bueno, usted tiene razón. Digo, no, claro que tengo razón, señora, es que cuestión no es de razón, es de sentido común. ¿Por qué no viene la piedad? Digo, primeramente, vamos a suponer que Ernesto quiere comprar, Ernesto es un multimillonario, vamos a suponer que se la vendemos a él. ¿Quién la va a ver? Porque él se la va a llevar y tiene dos opciones, la pone en su patio, lo que sea, para que la vean sus nietos, o la lleva para su museo, donde entrar cuesta $20. En este momento, usted entra a la Basílica de San Pedro, que es gratis, usted entra a la iglesia, y a la mano derecha, ahí está la piedad. Es del mundo. ¿Para qué irse la web? Pero es que no piensan, porque es el populismo, ¿ves? Y después que vendemos la paz, como le dije a una señora, sabe que yo de izquierda no tengo nada. No, porque hay que venderlo todo para dárselo a los pobres. Y bueno, cuando lo vendamos todo, ¿con qué nos quedamos? Vamos a vender toda esta silla para darle de comer a fulano. ¿Okay? Y después, ¿dónde nos sentamos? La universidad va a ser gratis. ¿Y con qué le pagamos los maestros? Es que, digo, señores, cuidado, la palabra se llama populismo. Está de moda. Y lleva gente hasta ser presidentes y cosas. Cuidado, en la iglesia también. Vamos a vender esto. Pero hijo, espérate un momento. ¿Y después qué? Cuando lo vendamos todo, ¿con qué nos quedamos? En la iglesia igual. Yo no doy dinero porque el padre Willy o el padre, el obispo, que no sea tonto, hijo. Vete un día aquí y mira si esto es un milagro de Dios, no sé cómo esto se mantiene, porque Dios existe. Entonces, ¿por qué tú no te envuelves un poquito más? Vas con tus talentos. No. Yo puedo criticar, pero no cuentes conmigo que no hago nada. Si usted no hace nada, usted no tiene derecho a criticar a nadie. Usted es un descarado. Solamente puede criticar el que está haciendo algo. Y cuidado, que lo haga positivo, porque si no, no sirve para nada. Y ese es el problema. Que usted aporta a esta comunidad. Hay gente, bueno, mira, yo aporto mi dinero, yo aporto mi esfuerzo, yo aporto... Pero hay gente aquí que no los ve ni por los centros espiritistas, pero son los primeros que están criticando. Tú no te das cuenta que tú eres en vez de ser algo positivo, eres negativo. Y eso lo digo porque la gente no sabe que lo que usted está ofreciendo es su vida. Lo que ustedes van a hacer ahora es un pedacito de su vida, pero usted es más que $1, o 20, o 100, lo que usted ponga. Usted es más que eso, usted es su vida. Yo ofrezco mi vida. Estas muchachas están hoy cocinando ahí desde anoche. Bueno, y son la gente que está trabajando con los divorciados aquí. Bueno, y trabajan, y tienen hijos, porque se ven como aportadores de algo positivo. Hoy todo el mundo grita y pide. ¿Y quién aporta? ¿Y quién se ofrece? Y yo creo que cuando uno viene en este momento, es un momento, y por eso lo estamos haciendo en muchas iglesias que no lo hacen así. Pero bueno, cada uno hace como esto lo que quiera, pero yo lo hago para que ustedes entiendan que es levantarse y ofrecer. Yo no tengo, yo se los dije, cuando usted no tenga, o sea, usted no tiene nada, usted lo que tiene es el bolsillo y más nada, usted viene y dice, Señor, yo te ofrezco nada que ofrecer. Lo que hizo la viuda.
La viuda lo que dio fue lo que tenía para vivir, eso fue lo que dio. O sea, yo te voy a ofrecer el no tener nada que ofrecer, eso también. Yo se lo he dicho a Dios, a veces día yo estoy seco, que no tengo... Digo, yo entro a la capilla y digo, yo no voy a hablar hoy, porque yo hoy estoy tan seco que no tengo nada que decirte. Yo se lo digo, pero estoy aquí. ¿Y qué te voy a dar hoy? El no tener nada que decirte. Y él te dice, ok, pero toma esto en serio por amor de Dios. No es pesito la cosa. No, hombre, eso no es eso. Porque claro, vuelve a ver la cuestión, cómo usted se ve. Cómo usted se ve en el plan de Dios, hermanito. Hasta eso tiene que ver. Que a veces cuando llega la colecta es como si fuera el intermedio de la obra. ¿Tú sabes lo que es, iglesia? Que la gente cambia el billete de la colecta. Cambian el billete. Cuando yo llegué aquí era así, ¿eh? Digo, ¿qué es eso? Es que lo único que tengo es 1.20, pues deje el dente ahí. Que si te gusta un dulce en cualquier lado, le metes el billete 20 hasta que después no tenga. Usted va a estar cambiando. La colecta es sagrada. Con esta se mantiene esto. Es la visión que usted tenga. Si usted sube para arriba ve. Si va para abajo ves. Y tiene que ver con esto. Que Dios les dé también. Y mientras uno va, por eso es que usted en este libro dice, lo tenían todo en común y lo vendían todo para que todos tuvieran. Era otra visión. Nosotros hemos ido perdiendo la visión y estamos aquí, el medio quedó dormir en la misa y el otro llega tarde y el otro coge la misa más. Si ustedes supieran lo que uno ve, ahora viene la playera, la misa playera que ponen en una parroquia aquí en el área metropolitana en el verano. Que yo fui, mira, y decía, yo no puedo creer esto. Gente envuelta en toalla, en chancleta ya comulgando, que todavía se estaba chorreando el traje de baño, agua. Esto a las 8 de la noche, por 4 horas ya no es lunes. Y ahí está todo el mundo mal, empezando por el cura. A las 8 de la noche de misa, ¿para que tú estés en la playa? No, hombre, no. Es que aquí, señores, nadie quiere coger el toro por los cuernos. Y así no vamos porque no vamos por un lado. Tú me vas a decir a mí que con esa misa tirada así, mojado, tú vas a tener para poder meterle a la semana con todo lo que viene en una semana. Ay, por favor, respeta mi inteligencia. Usted tiene que tener una cosa muy fuerte para que eso lo sostenga usted durante la semana. Y cuidado que por eso es misa diaria. Y se los digo, hermanito, porque hoy es un día que nos están diciendo esto y de que yo va a la ofrenda también. ¿Cómo yo veo? Y no es solamente el dinero, tus talentos, tu tiempo, bendito sea Dios. Con tanto católico que hay en Puerto Rico y hay iglesias que no tienen ni un coro. Yo le voy a decir esto, ¿verdad? Porque ustedes, los que estuvieron en la convivencia, tú te lo habrá dicho a ti. El padre, uno de los padres que vino, él estaba fascinado con la música y me dijo, Willy, oigan esto, en un país, todos eran en un país donde hay católicos hasta para ser dulce, oigan esto, y él tiene una iglesia que es santuario. Dice, yo tengo que pagar los músicos porque si no pago no tengo músicos. A mí se me van casi $400 en cada domingo, porque si no hay música. O sea, que para que ustedes canten yo tengo que pagarte. Si todo lo que tú tocas eso porque Dios te lo dio, hijo. Que te dé reuma en las manos para que tú digas que tú no puedes tocarte ni la nariz, vas a tocar el piano. Pero es que claro, es la mentalidad. Y no se espanten. En Estados Unidos, ¿sabe cuánto le pagaban a la organista de la parroquia cuando yo estaba en Estados Unidos? Yo no era el párroco, si no, no hubiera música. Le pagaban $75,000 al año. Y era, mírame, una mujer antipatiquísima, nunca nos llevamos, era americana. Porque, claro, ellos se ponían así porque entonces yo tenía Suárez, que era el coro ese que ganó la OTA, imagínate los latinos.
Y me decía, how much do you pay them? Digo, with blessing. Entonces yo le tiraba, digo, porque los hispanos creemos en Dios. Entonces ella se ponía que volaba. No podía cantarle los domingos, había que pagarle. Así estamos. Y después nos preguntamos, yo no sé lo que está pasando, porque usted es anormal, porque lo tienes delante de tus ojos. Cobrarle por cantar en una iglesia. Yo entiendo que si es una boda, que eso son lujos, pero la liturgia. Si tú tienes que venir a misa, porque puede ayuda a misa, el diácono porque, y ustedes porque ustedes están viniendo en la misa y en la misa cantan a Dios. Tienes que ir a misa. Lo único que tu misa tú la desarrollas cantando. Esto es ayudando a misa. Es que no hay cabeza, no hay cabeza. Y les digo esto porque tiene que ver con lo de hoy. Cómo tú te ves dentro de la iglesia. Como alguien que viene aquí a cumplir, no importa si estoy, que parece borrachito de la esquina. Eso no es, no. Duerme, hijo, ve a dormir. Pero no puede, o sea, no porque yo fui a misa. No, papo, tú dormiste en misa. Que te pregunten de qué era el evangelio, que a lo mejor tú dices, bueno, yo creo que fue que Cristo entró el día de Ramos. Oye, eso fue hace semanas atrás. Y ustedes se ríen, pero ese es el problema. Por eso pasa la semana y de dónde me apoyo. No, es que no puede ser. Cambien la visión, porque eso va a depender todo. Cuando te den cáncer, si tienes visión, mira Miguel, si no te das un tiro y te matas como Robin Williams. Ahí está todo. Porque la tragedia va a venir. Ahora, dependiendo si estoy en el penthouse o abajo, es como yo voy a bregar con ella. Es que esto es tan práctico que Dios lo hizo así. Y por eso, un católico deprimido, ¿pero cómo se deprimió? No tiene a Dios, pobreza. Pero no es católico, un católico sin Dios existe. Los que duermen en misa, los que llegan tarde, que se van temprano. Me hablaba mi hermana y me dice, mi hermano, no te quejes, que la parroquia que yo voy, oigan esto, la gente está mirando el reloj y, y cuando comulga se van. Yo, ¿cómo? No, ellos no esperan a la bendición. Están apurados. Y como hay tanto carro en el parqueo, Ernesto, para salir primero y no tener tapón, se comulgan y se van. Digo, y el párroco dice, no, el párroco no dice nada para que nadie se moleste. Dice, mi hermano, por eso tú no puedes venir para acá. Te cuelgan de las banderas esas que tienen allá afuera. Digo, bueno, puede ser. Ahora yo les pregunto, yo te pregunto, pueblo, ¿la iglesia puede continuar así? Nos estamos tirando un tiro en el pie. Y cuando usted se mete un tiro en el pie, usted no puede caminar. Eso es todo. Claro, esto no es políticamente correcto lo que yo estoy diciendo. No digas nada, que esta se fue. Pero yo, como nunca me ha importado eso de políticamente correcto, porque yo sé que yo no puedo ser políticamente correcto y predicar el evangelio. Así que, hermanitos, ahora venga, ofrezca su vida. Dile, Señor, yo quiero ofrecerte mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras, no lo que a mí me da la gana. Súbeme, Raymond, sube al penthouse. Tienen la llave y ya se lo pagaron en pleno, señores. ¿Por qué van a vivir en el sótano? En el sótano huele el zafacón. Allá arriba huele a cielo. Que el Señor bendiga su ofrenda y se la regrese en bendiciones. Miren, de salud, de trabajo. Y si ya no trabaja este retiro, de un buen retiro. Y sobre todo que haya armonía familiar. Que la bendición venga a su familia, a sus nietos, a sus hijos, a usted, a todo el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, ¿dónde? Déjalo que se mueva, ¿dónde? Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si tu pueblo empieza a orar y ver al Señor obrar, va bajando la gloria del Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si tu pueblo empieza a orar y ver al Señor obrar, va bajando la gloria del Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, ¿dónde? Déjalo que se mueva, ¿dónde? Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. Decláralo. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si su pueblo empieza a orar y ve al Señor obrar, va bajando la gloria del Señor. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria del Señor. Si su pueblo empieza a orar y ve al Señor obrar, va bajando la gloria del Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, Se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí.
oración. Acepta la vida, Señor. Saber que vendrás. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En espíritu de humildad y con ánimo arrepentido te pedimos, Señor, que aceptes este santo sacrificio agradable a tu santa presencia. Lávanos, Señor, de todas nuestras iniquidades y límpianos de todos nuestros pecados y malos deseos. Que así sea, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras acciones, lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Hosana, Hosana, Hosana en gloria en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en gloria en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Hosana, Hosana, Hosana en gloria en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en gloria en el cielo. Cielo y tierra están llenos de tu gloria. Cielo y tierra están llenos de tu gloria. Lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo, lelo, lai, lelo. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en gloria en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en gloria en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Todos cantamos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Se inclinó a la pequeñez de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentito, vamos a pedirle a Miguel y a Paula que vengan un momento acá para darle la bendición. Que ellos, una vez más, por este pasillo vienen 50 años de entrega. Gloria a Dios. Señor, nos ponemos todos de pie. Y todos nosotros, con la mano izquierda en el corazón, extendemos hacia ellos nuestra mano derecha, pidiendo que todos nosotros tenemos ese poder como hijos de Dios, pedir para que haya una efusión del Espíritu Santo sobre ellos, para que sigan siendo el testimonio que han sido hasta ahora, tanto para el uno, para el otro, como para su familia, para como todos los que hemos venido en contacto con ellos. Que a través de esa entrega mutua, de esa santificación que el uno han sido para el otro, puedan seguir siendo signos del amor de Dios entre nosotros. Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja, y que la gracia del sacramento que un día contrajeron hace 50 años, se renueve en ustedes en este momento, para que a través del sacramento que Dios les impartió y que ustedes se concedieron, sigan siendo para todos presencia de Dios en un mundo que tiene tanta necesidad de la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, Padre. Bueno, siéntese un momentito antes de la bendición. Hay dos o tres cosas que es muy importante. La primera, que por favor todos los anuncios que están en el boletín hoy, bueno, siempre, pero hoy más que nunca son muy importantes, yo no los voy a volver a repetir, es cosa de tonto. Ahí está el desayuno de oración, que este mes viene una persona muy importante, el señor Marinés Ortiz. Entonces aquí vienen dos anuncios que quisiera hacer un poquito de hincapié. Y los dos tienen que ver con los hombres. El primero es el Festival Fernandino de Tunas y Zarzuelas. Esto es matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque son dos situaciones que están, lo que yo estaba hablando, se han ido deteriorando mucho. Toda la vida tiene consecuencias y por muchos años la mujer fue muy abusada, muy abusada. Las mujeres vinieron, yo estaba el otro día leyendo unas estadísticas que inclusive hasta el año 50 y pico, no voy a decir el país, las mujeres no podían votar en ese país, 50 y pico. O sea, una cosa impresionante. Y en cierto modo ha sido una revancha. Y lo han logrado muy bien, porque nos han dejado atrás, La mayoría, el 75% de los hogares en Puerto Rico lo dirigen mujeres solas. Y muchas veces de los dos sueldos, el de las mujeres, cuando era al revés, ¿no? Las mujeres alquilan más, se mudan y alquilan el apartamento por el down payment, o sea, es fuerte. Y claro, dice, bueno, ¿por qué no? Sí, ¿por qué los dos? Pero ha sido como una cosa, ustedes lo ven en las películas, porque son agendas. No para que sea la igualdad, porque hay cosas que sí, somos iguales en oportunidad y todo, pero no somos iguales para nada. Yo he trabajado toda mi vida con mujeres y que va, somos muy diferentes. Hay una psicología femenina. A los hombres que se hacen todos esos cambios, no, porque es que es una psicología propia del sexo.
Entonces, ¿qué pasa? Que con todo este hincapié que se le ha dado a la mujer, ha habido muy mala prensa para el hombre. Y no es verdad. Todavía hay mucho más hombre bueno, funcional, responsable. A mí me encanta a veces hoy en día, fíjense que los baños de los varones están poniendo las tablas para cambiar los niños, porque hay muchos hombres que hoy cambia el nene, pero de eso no se habla. Se habla el que no cumple con asume, el que mató a la mujer, pero hay muchos hombres que en la mañana ustedes los ven. Y yo entonces lo que traté hace muchos años, cuando escuché aquello de que no es el Día de los Padres, sino el Día de los Perros, yo me propuse que todos los años por el Día de los Padres iba a haber una actividad. Y hemos tenido de todo. Pero ¿qué pasa? Que hace 4 años, algunos universidades dicen, padre, ayúdenos con las tunas porque eso está desapareciendo. La gente no quiere ese tuno y se está perdiendo una tradición muy milenaria y muy hermosa. Entonces yo dije, mira, vamos a hacer el homenaje de los padres haciendo un festival de tunas, que este es el 4º festival bernardino por Bernardita. Pero entonces desde el año pasado o antes pasado le agregamos las zarzuelas. Y yo creo que es una noche muy bonita. Las tunas son preciosas, las que compiten. Son 6 tunas que van a competir y hay 4 números de zarzuela. Uno es el dúo de la Revoltosa, el otro es el dúo del Gato Montés, que es una zarzuela bellísima. Que mucha gente que le gusta el baile, buen baile, baila el bolero de esa zarzuela y no sabe que es una zarzuela. Después viene la romanza de Rosa la China y las chancleteras de María Lau. Son 4 números bellísimos de zarzuela que nada más que eso vale. Así que, y el precio del concierto es $35. Muy bueno, porque un buen regalo a su papá vale mucho más que eso. Y yo estoy seguro que a su papá le gusta la música, la va a pasar muy bien. O sea que eso es lo que quiero decir. Y también hablando de los hombres, el retiro de los hombres y el taller. Aquí hay muchos hombres en esta misa. A la salida le van a dar esto. Tenemos en la semana, empieza el lunes 3, y quiero que todos vengan porque aquí hay gente que no viene a nada y tiene problemas y hay que aprender. Vamos a tener el lunes la psicología del hombre, entendernos nosotros. Nosotros estamos en esto muy despatrán. Nosotros nunca nos enseñaron a ser hombres, tener carácter. Y hay mucho hombre que es muy flojo. Por eso las mujeres se lo han comido, porque son como medio bobos, no sé, no tienen carácter. Eso explica muchas cosas que no voy a entrar en ellas ahora. El martes, la sexualidad del hombre. En esto somos desastres. La pornografía en nosotros nos está acabando. El problema de la masturbación, de estos issues. Hermano, esta es nuestra vida. Esta es la vida que yo como hombre le presento a Dios. Y en esa vida es que yo honro y sirvo a Dios. ¿Con qué yo sirvo a Dios? Con mi vida. Y si yo tengo un vicio, una cosa, ¿cómo yo? Aquí no se viene a juzgar, aquí se viene a informar. Por eso estas charlas no se van a vender ni se van a transmitir. Porque hay temas muy delicados y es de 8 a 9 la exposición y de 9 a 9:30 preguntas y respuestas. El miércoles es la dignidad del hombre, cómo somos hombres dignos, nuestro vocabulario, nuestra presencia, nuestro vestir, nuestra presentación. El jueves la economía nuestra. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestro hogar. Y el viernes la espiritualidad, que por cierto esta charla la va a dar el juez escribano. La espiritualidad del hombre. El hombre tiene una espiritualidad de hombre. Y muy linda la espiritualidad nuestra. Esto es de lunes a viernes, totalmente gratuito. Usted viene, la misa es de 7 a 7:30, no hay homilía, no hay nada. Tenemos media hora para el que quiera comer algo en los kioscos. Entonces, a las 8:00 las mujeres fue un éxito, ¿se acuerdan? Fue fantástico. Y vamos a tener también rifa y todas esas cosas como las mujeres igual, pero para nosotros, de algún salón de belleza para nosotros, van a rifar ropa, cosas así.
El sábado, que es el retiro, que hay que inscribirse. Están inscribiendo ya, son $10 porque hay que darle algún tipo de donativo a estas personas. Vamos a tener el hombre de las Escrituras, que es el señor Pedro Rivas, de Arecibo, el hombre de la vida de la iglesia del padre Tito Vázquez, el hombre y su vida de oración, que es el doctor Yadó, y el hombre y su vida de apostolado, el señor Eduardo Silva, que es el esposo de Aidita Silva. O sea, esta semana dedíquesela a usted. Es por la noche, ya usted no tiene que trabajar, a no ser que sea alguna persona que tenga un trabajo especial, dedícasela a usted. Y las mujeres oren por estos hombres. La iglesia necesita hombres comprometidos. La iglesia ha tenido esa, yo digo que es una maldición, porque siempre mujeres y mujeres hacen mucha falta, pero tiene que haber hombres también, hombres responsables. Y no es que yo hago algo en la iglesia, no. Aquí hay gente que hace algo muy bueno, pero ¿dónde está? No vienen a un retiro, no vienen a nada, así no es, así no es. Usted tiene dos dimensiones, la parte de apostolado y la parte del crecimiento espiritual. Mi crecimiento espiritual, escuchen bien, mi crecimiento espiritual se pesa por mi vida de apostolado, pero mi vida de apostolado se alimenta de mi vida espiritual. Hay gente que no viene a nada. Entonces, no, yo hago esto, yo hago lo otro. Te falta el otro 50%. Y por eso los pecados recurrentes, los pasa a todos. Por eso esto. Yo, como verán, no aparezco aquí en nada. Para que no diga, lo dijo por mí. No. Yo me voy a sentar donde estás tú. Porque aquí hay muchas cosas que a mí me interesan y yo las necesito. Como siempre yo lo digo, el que quiera venir, ahora, yo no voy a pasar lista, eso es para usted. Ahora, ¿hace falta? Sí hace falta, mucha falta. Y a los hombres, porque a nosotros no, nos dijeron que eso era de mujeres, igual que nos dijeron que no, los hombres no lloran, todas esas estupideces, que por eso somos gente que no tenemos ningún tipo de expresión, porque ¿cómo un hombre no va a llorar? ¿Por qué no? Entonces, ¿para qué me dieron los lagrimales? Cosas estúpidas que nos dijeron, pero hay que rebasarlo, usted no se puede quedar ahí. Y todo nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Así que aquí tienen esto, lo demás pues ya saben, lo tienen, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, mira aquí nuestra querida Anita que hoy está de cocinera, ¿entiende? Mira qué linda está. Acabamos de llegar el weekend pasado, seguimos celebrando. Claro. Lo que pasa es que de gas están mis manitas que están trabajando para ustedes en el Ministerio Agape, con mucho amor. Y como yo sé, padre, porque yo los veo, mucha de esta gente se va para Martín Barbecue a almorzar. Pues yo le traje al cocinero de Martín Barbecue para que no tengan que ir para allá. Y lo que tienen aquí es igual de bueno y nosotros servimos más que ellos, servimos para obreros. O sea, que ustedes comen la mitad ahora y se llevan la mitad para por la tarde. Y si su esposo no la lleva a comer, llega su esposo a comer, vaya practicando la semana de los hombres. Que ese hombre va a llorar de alegría. No de tristeza, de alegría. Y si no lo suenan para que llore. Les voy a contar, ya yo empezando algo, ¿ok? Usted no se preocupe si le dicen que está gordito. Usted no está gordito, usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. Tenemos una harina de maíz con un toquecito de almendra que la hicimos con mucho amor, como todo. Nosotros no servimos solamente por cantidad, servimos por calidad. Porque queremos que usted disfrute de un almuerzo y de un desayuno como usted se merece. Y mucho más después de una celebración tan hermosa como esta, ¿verdad? Así que tenemos harina de maíz, tenemos café, tenemos tea, tenemos fritura. Y de almuerzo tenemos arroz con gandules, con carne frita, encebollada y ensalada. Y tenemos un asopado de gandules con sabor a pastel. Tenemos postre gourmet, tenemos pastelito y todo, pero usted le va a buscar esta parte. Hace como padre y yo. Usted cómo hace el pedazo de bizcocho y después se mete la pastelita. Tenemos unos bizcochitos de chocolate que yo les garantizo. Ya yo lo sabía. Usted tiene duda, pregúnteme a mí. El suyo está guardadito y aparte. Y después nos tomamos la pastillita. Sí. Pero pase por allí, haga comunidad, llévese su almuerzo, es feriado, no vaya a cocinar. Lléveselo de aquí. Lo único que Martín tiene, que nosotros no tenemos, estamos trabajando, es el servicio. La próxima vez que haga el pendejo, que las muchachas estén afuera, comentando y en el almuerzo. Estamos trabajando. Pero fíjense, nunca hemos puesto el servicarro porque no queremos que su carro huela a comida. Y no queremos que se vaya rápido, queremos que se quede un ratito y disfrute con nosotros y se come un postre. 2 postres
Y se toma la pastilla. Y se toma la provecho y los esperamos. Gracias. Hoy, ahora, tenemos una segunda colecta. Fíjense, no es ofrenda, es colecta. ¿Por qué esta colecta? Hoy se está haciendo en todo Puerto Rico, porque dentro de 2 años, Puerto Rico va a ser la sede internacional, bueno, sí, de toda América Latina, del Congreso Misionero. O sea, van a venir de aquí, de toda América Latina, para un Congreso Misionero. Entonces, pues estas colectas van a hacer este año y el año para preparar, porque hay que preparar, vienen obispos y todo el mundo de afuera, y esta colecta hoy se está haciendo en todo Puerto Rico para la preparación de ese Congreso Nacional Misionero. Así que su generosidad siempre es apreciada. Y mientras a la salida, los varones tienen este flyer que está muy bueno, los que tengan internet lo pueden poner, está muy bonito. Y aquí están los temas y demás. Van a ver que algunos, por ejemplo, el hombre y su vida de oración, cuando se hizo esto no estaba, pero ya está, que es el doctor Iván Yadó. Así que ya saben aquí los recursos. Y van a ver que aquí no hay algunos nombres porque estábamos buscando un urólogo, porque había médicos muy buenos, pero ya lo tenemos. Me lo dijeron ahí, se me olvidó el nombre, pero ya tenemos un buen urólogo. Pues yo quería que fuera un urólogo, un buen médico y al mismo tiempo cristiano, ¿no? Así que ayer me lo dijeron, un hombre joven. Y entonces los demás ya estaban, que era lo que faltaba. La psicología del hombre la va a dar Reinaldo Quevedo. Este hombre es fantástico. Y desen esta oportunidad. No se quede encerrado en sí mismo, porque en sí mismo no va a conseguir absolutamente nada. No se pase la mano, dejen que se la pase. Así que para eso está este fin de semana. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. ¿Nos va a contar Lo de Aurora. Lo de Aurora. Pida mucho porque le estoy pidiendo a la gente. Mi hermana se quedó haciendo los trámites. Yo estuve muy contento porque cuando llegué a Miami me dice mi hermano, tienes que ir a ver una obra que se llama La Experiencia de Aurora Experience, es en inglés. Digo, de Aurora Experience, dice, tienes que ir a verla. Pero entonces ella me dice, una sobrina mía había ido y demás. Y entonces me dice, mira, antes de irte tengo que sentarme porque tengo que hablarte porque va a ser muy fuerte para ti. Es una obra de teatro, pero es lo que se llama teatro participado, o sea, el público es parte de la experiencia. Y es la historia de la familia, de los matrimonios, como ellos, un matrimonio que son los fundadores del Ron Havana Club. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, se alquiló una casa. Bueno, el boleto a mi hermana se lo regalaron, pero son $100. Pero la verdad que lo vale, porque tú entras, entonces te empiezan a dar, estás en una barra, todo tiene que ver con rones y de diferentes tipos. Y la cuestión, entonces tú entras y empiezas, entonces hay 5 personajes que tú vas a... Está el grupo de Miguel, el grupo de fulano, y entras en esta casa que es en Miami, cerca de la bahía, preciosa. La habitaron porque está abandonada, es para la obra. Tú llegas, está todo el mundo, son grupos de 70, no más. Yo llegué, estaba muy bueno, el ambiente estaba muy sabroso, la cuestión, y entonces de pronto te empieza y te llevan una cosa, y empieza, dice, vamos a irnos para Cuba en 1958. Entonces, esparce una máquina de tiempo, usted va para atrás y estás, a mí empezó, porque me dice, vamos para el Club Náutico, donde yo me crío, y estamos en plena fiesta del 58 y en eso estalla la revolución y entran los milicianos. La gente llora porque entonces es como a ellos les confiscan todo,
Bueno, hay gente que tuvo que salir, no pudo. Y yo quería, le dije a mi hermana, esto lo tiene que ver Puerto Rico. Lo pusieron en Nueva York, un éxito total, porque Aurora es la esposa de este señor Caranaval. Tiene un hombre que vino de España, muy jovencito, y él es el que crea el ron Havana Club, que la revolución se lo robó. Pero es que ese no es, ellos ponen el nombre, pero la fórmula, cuando él sale de Cuba, él se la lleva y se la vendió a Bacardí. Bacardí de Puerto Rico. Entonces Bacardí le digo, chico, yo no quiero morirme sin que la fórmula de mi papá y mía se pierda. La revolución me cogió la fábrica y acabó con nosotros, pero le mató un hijo, creo. Pero hay una parte, a mí me metieron en un calabozo. Pues llega un momento que cogen a la gente y dicen, a ti te vamos a fusilar, te ponen contra un paredón. Es impresionante, porque estás viviendo lo que vivimos todos. Claro, a algunos de nosotros nos afecta mucho. Yo, Alina, me decía, ¿tú estás bien? Y dice, sí, yo estoy bien, porque yo estaba, hubieron unos momentos, pues, de hecho, dice, pero así, con ametralladoras y todo. Vamos, vamos, gusano, escoria, vengan. Y empujándote. Entonces, una cosa así. Entonces nos metieron en una calaboza. Al lado mío había un sacerdote que es un actor. Pero tú estás con ellos, tú no sabes quién es actor y quién no es actor. Entonces, aquello fue horrible. Entonces, dice, ustedes van fusilados. Era una cosa impresionante. Dura 2 horas. Bueno, la gente quedó, al principio está el bailoteo, la cosa, pero se va y tú estás viendo la brutalidad del sistema, ¿no? Y entonces se llama Aurora porque es la esposa de él. Entonces ellos salen de Cuba, pero él se lleva la fórmula. Entonces cuando él se está muriendo, él va con Bacardí y le dice, yo no quiero que se pierda. Ellos tienen el nombre, pero yo tengo el ron. Y el ron Havana Club es de él, es de una familia. Ellos, claro, se robaron de todos. Y de hecho, Bacardí puso un pleito a nivel internacional porque ellos no tienen esa patente. Como ellos se han robado todo. Igual que ustedes han visto por ahí los dulces Conchita, que es familia de Flores, los Ferros. Eso de una... Conchita es la mamá. Pero ellos se cogen todo, no le pagan a nadie, porque ellos son así. ¿Entiende? Así que les quería decir, tuve esta experiencia. Ahí arriba, la semana que viene, si no se me olvida, voy a traerle el programita, muy bueno. Y yo quiero que la traigan, porque verdaderamente, aunque usted no sea cubano, para que usted vea, porque a veces ustedes no entienden. Y no lo pueden entender porque hay que desgraciadamente vivirlo. Y ojalá que nunca lo entiendan. Porque la experiencia, yo claro, mi hermana tenía mucho miedo porque yo lo viví. Yo viví todo esto. O sea, a mí mi vida la acabaron con ella. Pero uno puede seguir. Por eso la fe en Dios. Yo le agradezco mucho a la iglesia. Si no hubiera sido por la iglesia, no sé cuál hubiera sido de mí. Claro, mi generación está muy marcada. Yo tengo amigos míos que son personas brillantes, pero se han casado 5 veces. Porque date cuenta que a los 11 años acabaron con nosotros. Acabaron con nosotros. Yo pierdo a mi papá teniéndolo vivo. Yo me salgo de Cuba en el 61 y vuelvo a ver a mi papá en el 1980. Y no se podía llamar a Cuba, ¿tú te acuerdas? Porque, o sea, ustedes no tienen idea. Lo que pasa es que la gente está llevando, que a mí no me lo digan. Yo no, padre, usted no va a llevar ninguna excursión. A Cuba yo no llevo excursiones. Eso es una falta de respeto. Todo dinero que usted gasta en Cuba va para los Castro. En Cuba, señores, no hay propiedad privada, no existe la propiedad privada. Todo, hoteles, guía, guagua, todo es del gobierno y el gobierno es de una familia. Ir a Cuba es meterle dinero a los Castro para que estén metidos en Nicaragua y estén metidos en Bolivia y estén metidos en Venezuela. Ese dinero para poder estar allá viene de todos los turistas que están yendo a Cuba. Yo por eso, yo le hubiera hecho un bloqueo a Cuba que no entraba ni el aire. Eso es una crueldad. Ah, bueno, porque lo estamos manteniendo todo. Y algunos, yo sé que algunos curan. No me importa, yo no lo hago. Para mí es una falta de respeto. Porque ese turo que estaba aquí se la tiene que chupar. ¿Ves?
Y cada vez que usted le mete dinero a ellos, vaya, porque, claro, no puede hablar. Pero había que sentarse con esta a las 2 de la mañana y escuchar a ese hombre llorando. Acuérdese lo que dijo de sus viejos. Mientras yo sea obispo, yo no voy a dejar ningún viejo cagado y orinado en la calle. Pero me dijo, Willy, esas 5 casas para viejitos y una para enfermos mentales, la tengo ahí hasta que ellos quieran, porque el día que vengan me dan un plumazo porque yo lo estoy haciendo escondido. Porque son tan malos que ni los hacen, ni nada que, y menos la iglesia. Una maldad intrínsecamente perverso. Pero hace falta. Yo no puedo, padre, yo no lo puedo entender. Claro que no lo puedo entender porque es que eso no tiene racionalidad. Pero eso pasa. Y hay gente que quiere esto para aquí. Les puedo decir el nombre y el apellido. ¿Ok? Dicho en la radio, que lo oí yo. Digo, pues este hombre es anormal. Desgraciadamente sí. Porque claro, si eso viene para acá, ellos van a mandar. Y quiero que sepan que ninguno de ellos deja de comer carne res y viven como el yate de Fidel Castro mandado a hacer y decían que era una ciudad flotante. De hecho, todas las maderas del yate eran de caoba de Cuba. Porque a él le gustaba pescar. Y acá no saben con quién iba a pescar. Con Turner, el dueño de CNN, amigo íntimo de él. Ahora van entendiendo, ¿verdad? Íntimo amigo de él, y iban allí a pescar. Ahí se lo dejo. Y usted dice, lo vi en CNN. Ah, no me diga. You're talking to me. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Aunque ya le di la bendición, que Dios los bendiga y me los guarde. Amén. Hermanos, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo, nos ha dicho el Señor. Vayamos a ser testigos de Cristo ante el mundo sin temor alguno. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y a los esposos, un gran aplauso para los esposos.